Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva semana, una semana maravillosa de estudio en la palabra. Recuerden nuestro lema: aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. En este caminar que llevamos semana a semana estudiando las T de la palabra Torá, hemos mencionado 4 semanas, 4 estudios. Les pido de manera especial, mis amados, por favor, vayan a nuestra página aquí en Radio Génesis 128 o a través de Israel Casa Integral. Busquen las enseñanzas anteriores, disfruten del tema, porque de una manera muy pedagógica, básica, sencilla, elemental, sin tanto adorno ni protocolo, estamos queriendo llevar a sus corazones la importancia del tema de Torá. Recuerden que no soy usuario común de la palabra raíces hebreas. No tengo, por favor, absolutamente nada al respecto. Creo que estamos en ese proceso de raíces hebreas. Pero raíces de hebreas desde el contexto lingüístico o desde el contexto escritural. Desde el contexto escritural estamos en Torá. Por eso estamos en Torá al instante. Desde el concepto lingüístico estaremos estudiando, por supuesto, el origen de las palabras, como lo vimos a través de Techuvá. ¿Qué significa la palabra Techuvá? Y entramos al contenido y profundizamos en el tema. Fue una semana importantísima, apasionante, entendiendo a Techuvá más que el arrepentimiento como comúnmente se nos traduce, entendiendo lo que significa el retorno. Y permítame en esta pequeña introducción hablar de retorno, porque si estamos retornando significa que hemos avanzado en una dirección probablemente equivocada, en una dirección probablemente sin dirección. Pero cuando retornamos significa que estamos volviendo al original. Estamos volviendo de la oscuridad a la luz. Estamos regresando de lo impuro a lo puro. Estamos regresando del estudio teológico al estudio toraico, a hacer una auditoría escritural. Entonces ahora entendemos a Techuvá ya en un sentido mucho más compacto, mucho más profundo. Muy bien. La segunda palabra que vimos en la segunda semana de esta serie fue la palabra tefilá. Y hablamos de la oración. Muy importante, los 3 niveles de oración, las normas preventivas, si puedo decir, de salubridad que debemos tener en el tiempo de oración. Pastor, ¿cómo medidas de salubridad en la oración? Sí, Señor. Lavándonos las manos, vistiéndonos y presentándonos delante de Adonai adecuadamente. Esto significa no estar ni en pijama, ni mucho menos desnudos, ni sin bañarnos. Y esos pequeños detalles que parecen tan insignificantes son extraordinariamente importantes. Porque en Tefilá aprendimos que cada mañana, al despertar, cuando nos presentamos a la presencia de Adonai, nos estamos presentando en la presencia, en la Shekinah del Rey. Y estoy seguro, mi amado hermano, que si usted se presenta ante el presidente de su nación, creo que usted no iría ni desnudo, ni en ropa interior, ni en pijama, ni maloliente, ni sin cepillarse los dientes. ¿Cuánto más para nuestro amado Adonai, nuestro Melech? Por favor, vaya a la semana 2 y estudie con detalle todo lo que evaluamos acerca de Tefilá. Durante la semana número 3 hablamos de Sedaká, da comienzo con TZ, Sedaká. Y entendimos la importancia de la caridad, el dar,
dar sin esperar nada a cambio, dar sin esperar que nos pidan, es decir, tener ojos de emuná y descubrir dónde hay una necesidad para que nosotros con ese corazón de sedaká podamos dar, bendecir, apoyar, servir a quienes lo necesitan. A veces pensamos que los únicos que necesitan de nuestra ayuda directa son nuestras familias. Papá, mamá, hermanos, por supuesto, es uno de los mandamientos, es una misbot, es una ordenanza. Honrar a padre y madre, los honramos con nuestros bienes, apoyándolos en su economía, pero respetándolos. Y hay una palabra linda en Levítico, dice temer a padre y madre. Y esa palabra temer es la honra que tenemos por nuestros padres, como la honra y el temor que tenemos por nuestro Padre Celestial. La quinta o cuarta semana, que terminamos justamente la última semana anterior, fue la palabra tikum. Esa palabra tikum, que la pronunciamos tan simple y tal vez no la hemos escuchado, es una palabra que tiene una profundidad maravillosa, que nos lleva a hacernos una autoevaluación permanente de cuáles son las áreas de nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que tienden a encaminarse por el camino de la debilidad, del Yeser Hará, de la Shon Hará. La mala inclinación, la murmuración, la crítica, la calumnia. Ese tikum que necesitamos corregir, hacer una corrección de adentro hacia afuera. Y estamos desarrollando también a nivel interno en Israel Casa Integral durante 50 días internamente, digamos en privado. Posteriormente la llevaremos a todos los hermanos en público. Estamos desarrollando 50 días en un devocional de Tikkun, corrección de adentro hacia afuera. Muy bien. Y para esta quinta semana, este número 5 extraordinario de la letra Hei, recuerden la letra Hei, número 5 de Yod Hei, Bad Hei. En esta semana 5 estaremos hablando acerca de la importancia, el fundamento, la misbod de los tzitzits y del talí. Maravilloso tema, apasionante tema. Porque es muy típico hoy, mis amados hermanos, para muchas gentes, utilizar estos instrumentos, estos utensilios sagrados, si puedo decirlo de esta manera, ya veremos las definiciones, de tzitzits y de talí, simplemente usarlos para darnos una connotación de ser una Keilah, iglesia, congregación, asamblea, en raíces hebreas. Es decir, pareciera ser que lo que queremos mostrar es lo externo. Mostramos lo externo usando tzitzits, mostramos lo externo mostrando talí, mostramos lo externo utilizando los utensilios, una menorá, una Hanukkah, etc. Pero mis amados hermanos, como leímos en algunos de los textos, Brit Milá, el pacto, la circuncisión que establecimos, como la circuncisión del corazón, es el primer fundamento. Tenemos que ser circuncidados en el corazón, sí, por supuesto. De hecho, no hubiésemos salido del nivel 1 ni del nivel 2 si no hubiésemos pasado por un Brit Milá, por una circuncisión de nuestro corazón. Pero cuando llegamos al tercer nivel y estamos en Torá, y hablamos no solamente de las 10 palabras, mandamientos de Éxodo 20, Shemot 20, sino que ahora estamos en el nivel de conocer las 613 misbot o los 613 mandamientos, si prefieres decirlo así. Entonces nos daremos cuenta que nuestro nivel en Torá ahora es otro nivel. Un nivel, por supuesto, más elevado. Por favor, cuando digo que ahora estamos en un nivel más elevado, esto no significa desde ningún punto de vista presunción o creernos más que los demás. Por favor, todo lo contrario, subir de nivel como Moshe, que venía de ser un niño rescatado de las aguas, pasado por la escuela del pueblo egipcio, hasta que en proceso de su identidad decide forzosamente bajo una circunstancia de muerte a un egipcio huir de esa condición de esclavitud a la que estaba indirectamente atado y salir a caminar y a conocer una vida que él probablemente no esperaba, pero que estaba trazada y establecida por Adonai hasta que llegase el tiempo de la zarza ardiente y el llamamiento de Moshe
a ser ese líder, ese Elohim. La palabra Elohim es una palabra que significa líder, también juez. Y de tal manera que ahora Moshe viene a ser un hombre que en medio de ser tartamudo o tatareto, no sé, las dos expresiones significan lo mismo, ahora encuentra una identidad por la cual luchar, una ordenanza de parte del Padre de tomar a ese pueblo y sacarlo de esa condición de esclavitud. En ese proceso, a lo largo de 40 años en el desierto, finalmente Adonai nos dice textualmente, Moshe, el hombre manso y humilde, el mayor que nunca ha existido sobre la tierra. Cuando digo nunca ha existido, estoy hablando corporalmente, humanamente, porque todos sabemos que nuestro Melech, nuestro Mashiach es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es decir, que este hombre, Moshe, llega a un nivel elevado, mantiene una comunión VIP directa con Adonai. Y cuando estamos en este tercer nivel de Torah, esto estamos haciendo, subiendo de nivel. Pero subiendo de nivel significa bajar en esa condición de orgullo, de egoísmo, de vanidad, de presunción y convertirnos en personas humildes, servidores de Adonai, de corazón de gratitud a nuestro Padre Eterno. Y allí encontramos la importancia de la Sedaká, allí encontramos la importancia del Tikkun, la corrección, de la tefilá, de la oración, de la techuvá, del arrepentimiento, del retorno. Y ahora empezamos a hablar de la vestimenta, y este será nuestro tema para esta semana. La importancia de vestir lo que Adonai nos ordena que vistamos. Repito, no para presentarlo externamente como el modelo, sino para que lo aprendamos a vestir dignamente, como la ordenanza que Adonai así nos ha permitido. Bien, mis amados hermanos, vamos a nuestro tema, papel y lápiz, por favor, atentos a la enseñanza. Voy a tratar de dar un comienzo a este tema de tzitzit y talit, no hablando de manera directa. Ya entramos a tzitzit, aquí tengo unos tzitzit y vamos a definir el concepto de tzitzit, qué son los tzitzit, por qué tenemos los tzitzit, cómo los debemos utilizar, etcétera. Lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Quiero que el tema sea lo suficientemente claro y adecuado para todos ustedes, que establezcamos por qué trae estas líneas, por qué trae estos ornamentos, por qué trae cada uno de estos nudos, los colores, qué significan. Todo, absolutamente todo viene consigo, estableciendo Torah, 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 Torah. Y veremos la gematría de cada uno de ellos. Ustedes harán el ejercicio conmigo y tenemos, repito, mucho tema por tratar y aprender. Pero vamos a avanzar, mis amados, y acompáñenme por favor al libro de Bereshit, Génesis. Vamos a ir al capítulo 3 y veamos el verso 7. Libro de Bereshit, capítulo 3, verso 7. Podríamos ir incluso un poco antes, pero solo voy a parafrasear el texto para ir directamente a la palabra. Dice en el capítulo 2, verso 4, estos son los orígenes de los cielos, plural, y la tierra, singular. Fueron creados el día que Adonai, nuestro Elohim, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai aún no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, Adonai formó al hombre del polvo de la tierra. Observen la palabra que indica allí, formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, de una materia existente forma al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Y Adonai plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Y salían del Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía 4 brazos. Verso 15, tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto en Edén para que lo labrara y lo guardara. Por favor, el verso 15 es muy importante, no me voy a detener aquí, los estoy mencionando para introducir un tema hacia el que vamos a llegar en esta semana. Pero el hombre, cuando fue puesto en el Edén, en el paraíso, en el jardín, que significa disfrute, realmente fue colocado allí para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que no solamente era para que se dedicara
a estar allí como un vegetal disfrutando de la naturaleza, de toda la creación, sino que ya tenía una responsabilidad, ya tenía una tarea asignada. ¿Cuál? Pues es el jardinero, el que cuida, el que labra ese jardín. Esto tiene que ver con algo extraordinariamente importante. Y ustedes recordarán esa escena, la voy a mencionar, no voy a entrar al detalle, solo la menciono, usted recordará el texto. Lo acabamos de ver justamente hace unos días en el tiempo de Pesá. Cuando María vino a la tumba donde habían depositado el cuerpo de nuestro Mashiach, se sorprendió al ver que la piedra ya no estaba puesta en su lugar. Y ustedes recordarán que ella vio repentinamente lo vio en el sentido, digamos, espiritual, porque no lo describe en el sentido físico que lo vio, pero ella pensó, dice el texto, que pensó que era el jardinero, el que labra y guarda el jardín. ¿Les menciona o les recuerda algo este texto que estamos leyendo? Hasta allí, profundice por favor el tema. Y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Esta expresión, ciertamente, es una expresión que dice verdad, verdaderamente. El día que tú comas de este árbol, ciertamente, es más allá de decir es verdad. Ciertamente significa que evidentemente va a ocurrir, ciertamente morirás. Pero sin embargo, conociendo todo lo que ha pasado en esta historia, sabemos que ese ciertamente morirás no se está refiriendo en un sentido a una muerte física, pero sí se está refiriendo en otro sentido a una muerte espiritual. Ya vamos a ir entrando a este detalle. Entonces dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. Por favor, subraye, amada varona, la palabra ayuda idónea. Tú, amada mujer, esposa, madre, eres una ayuda idónea. Y por favor, en medio de tantas circunstancias y adversidades por las que día a día el hombre pasa, y no tenemos muchas veces la capacidad, por favor, no estoy siendo pillorante con el varón, pero hay hombres que nos enredamos en cosas a veces insignificantes y no sabemos cómo actuar, cómo pensar, cómo hacer. Bueno, puede ser que esté hablando de un caso demasiado personal, probablemente no sea tu caso, hermano, así es que perdónenme, por favor. Pero cuando tenemos una ayuda idónea, es esa persona complemento, no esa media naranja que nos han enseñado de una manera tan absurda. No es una media naranja, es una identidad completa que el Eterno crea para que sea mi ayuda idónea. Y mi ayuda idónea es aquella que donde yo no veo, esa ayuda ve, que donde yo no puedo escuchar, esa ayuda escucha, que donde yo no puedo tener un discernimiento, una acción en una determinada situación, esa ayuda idónea está ahí diciéndome, vea, miremos, hagamos, esto es lo que Adonai quiere que hagamos. Y este es el camino y la dirección que Adonai quiere que sigamos. Y cuando nos casamos, entramos a esa condición de matrimonio tan importante, donde 1 más 1 no es 2, sino donde 1 más 1 es 1, y formamos uno en una unidad, en un ejad, entonces sabemos que el pensamiento de un hombre y el pensamiento de una mujer unidos en ejad son la perfección de la creación. No es quién más o quién menos, si el hombre, si la mujer, si hace, si no hace, si usted arregla la casa, si yo arreglo la casa. Por favor, esas cosas que la cultura y la costumbre nos ha enseñado están muy lejos de lo que realmente significa el propósito de la palabra. Estoy mencionando muchas cosas. Estoy tratando de abrir el camino hacia donde vamos en esta semana con el tema de Talit y Tzitzit. Pero pastor, veo que está muy lejos de que hablemos de Talit y Tzitzit. No se preocupe. Lentos pero seguros. Entonces haré ayuda idónea. Y Adonai formó pues de la tierra de toda bestia del campo y de toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero Adán no halló ayuda idónea para él. Y posteriormente el Eterno, dice el verso 22, y de la costilla de Adonai, de la costilla Adonai tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces
a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varón. Varona, porque del varón fue tomada. ¿Por qué estoy mencionando toda esta historia, hermanos? Porque en el desarrollo que vamos y avancemos un poco en la historia, viene el momento en el que ahora se produce la desobediencia, y este punto es fundamental. La desobediencia en el momento en que la mujer habla con la serpiente. Y cuando habla con la serpiente, entonces le dice en el verso 5, capítulo 3, sino que sabe Adonai que el día que comáis de él, del árbol del conocimiento, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Adonai, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque el varón también comió por parte de ella, y conocieron que estaban desnudos. Y aquí empieza nuestro tema para el día de esta semana. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Wow! Tremendo, pastor. Eso lo he leído 1000 veces y yo no veo nada de extraordinario allí. Esto es extraordinariamente importante. Parafraseamos un poco y concluyamos esta primera parte de la historia. El hombre y la mujer, el hombre fue formado del polvo de la tierra, la mujer fue tomada y creada a partir del hueso del hombre, costilla, carne, ayuda idónea. Sin embargo, la mujer mantiene un diálogo con la serpiente. Sabemos que es nuestro adversario. Se produce una situación en la que los ojos de ellos ahora son abiertos porque ellos vivían en la luz. Habían sido creados a imagen y semejanza y estaban en luz. La palabra or, que significa luz. Había luz en ellos. Todo cuanto estaba a su entorno era de origen absolutamente Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la creación. Pero en el momento en que entra ese diálogo impertinente con la serpiente, se abren sus ojos a la oscuridad, se abren los ojos a la debilidad, se abren sus ojos al egoísmo, a la vanidad, a la contaminación, al mundo. Y ese es el momento en que ellos ahora se encuentran que están desnudos. Desnudos. Por lo tanto, el Eterno lleva a cabo allí una operación tan importante cual es que inmediatamente les prepara un vestido. Pero bueno, me adelanté un poco. Ellos, al notar su desnudez, su deshonra, su pecaminosidad, se abruman de ver su identidad descubierta, sin protección, sin cobertura. Por favor, repítalo conmigo, cobertura. Y al no tener esa cobertura, entonces, al momento de que escuchan la voz de Adonai, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Desde qué momento tú tienes miedo al escuchar la voz del Padre? Solamente puedes tener miedo de escuchar la voz de Adonai cuando sabes que estás en una condición de pecado, de desobediencia, que no hay luz en ti. ¡Wow! Extraordinario. Y cuando a tu propia manera y a tu propia forma pretendes cubrir tu condición de pecado, de desnudez, y te preparas unas hojas de higuera como para tapar algo de lo cual tú te sientes, voy a usar una palabra un poco fuerte, en inmundicia, porque es el pecado. Ellos se sintieron desnudos e inmediatamente preparan, dice el texto, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales, por favor, ¿alguien me puede explicar aquí a través del chat qué es un delantal? Yo entiendo el delantal, una cobertura, un pectoral que cubre la parte frontal del cuerpo, delantal. En México creo que le dicen, se me escapó, ya la recordaré. Bueno, si hay algún hermano de México, ayúdeme, por favor. Muy bien, se cosen delantales. Ahora, se cosen delantales en su condición de que ahora no tienen la intimidad, la conexión con Adonai. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?
Adán, ¿quién te enseñó que ya no tienes el or o la or? ¿Quién te enseñó que ya no tienes la cobertura? Kadosh. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y viene toda la historia, y comí del árbol, esa mujer que me diste, ay, las eternas excusas, etcétera. Así es que inmediatamente dice la palabra que Adonai le dijo a la serpiente, por cuanto todo pasó te arrastrarás, etcétera, etcétera. Viene Génesis 3:15, que es la cita predilecta de la pastora Pili. De hecho, así es ese ministerio de mujeres maravilloso, mujeres con simiente de unción, en Bereshit capítulo 3, verso 15. Y dice el verso 17, por cuanto desobediste. Ya recordé la palabra de México. Mandil. Se llama un delantal, un mandil. Un mandil, no un mandilón, un mandil. Los hermanos de México me entienden. Muy bien. Entonces dijo al hombre, por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, entonces maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, wow, te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Pero hay algo muy importante que sucede aquí en esta escena, hermanos. El hombre fue en ese mismo instante vestido con una cobertura que el Eterno le entrega, por lo cual se produce un sacrificio. Ese sacrificio tiene que ver con sangre. Probablemente el sacrificio que Adonai realiza aquí sea un cordero, porque todo va a estar completamente representado, tipológicamente establecido, hasta que aparezca el momento en el que el cordero de Adonai, que quita el pecado del mundo, vuelva a repetir esta misma escena. Nos va a vestir y nos va a dar una cobertura celestial. Así es que, mis amados hermanos, aquí nos damos cuenta que inmediatamente lo que Adonai hace es producir en ellos ahora una nueva cobertura, ya no la cobertura de la luz, porque de cierto murieron espiritualmente a esa condición de luz. Fueron retirados inmediatamente de ese huerto, fueron llevados a una condición en el que la preñez se producirá, el nacimiento con dolores de parto, el hombre con el sudor de su trabajo ganará su pan, y viene toda una historia. Pero Adonai, ante todo, tiene bondad y misericordia con su creación y no les causa la muerte física, pero sabe que ahora están en una muerte espiritual y los retira de ese lugar de gozo, de ese lugar de reposo, y ahora empieza un nuevo proceso. Pero en su misericordia el Eterno, en su proceso de fundación de todo este proceso de la creación, tiene misericordia y bondad para con ellos y les viste nuevamente con una piel, con un vestido, con una cobertura de un cordero. ¿Por qué es tan importante este aspecto para que veamos el tema de Talí y Tzitzit en esta nueva semana? La última T de esta serie que estamos desarrollando. Porque la vestimenta, por favor dígalo conmigo, el vestir es una parte fundamental de la existencia humana. En el pueblo de Israel, la vestimenta es una expresión que tiene que ver con el interior de la persona. Es decir, que cuando nosotros nos vestimos para una ocasión determinada, utilizamos un tipo de vestido especial y determinado. Si hacemos deporte, usamos prendas de deporte. Si vamos a una playa o al mar, utilizamos algún tipo de prenda propia para ese lugar. Si escalamos la montaña, utilizamos un tipo de prenda. Si estamos ante una ceremonia especial, una boda, etcétera, todo tiene una vestimenta especial. Es decir, según ese texto que miramos ahora, el primero en preparar vestido, talla, medida, small, medium, large, extra large, es nuestro Padre Adonai que le da el vestido a esa primera creación, a esa cobertura. Por lo tanto, el vestir a través de la palabra, a través de la Torá, nos va a indicar también una condición tanto interna como externa. Aunque no creamos mucho, mis amados hermanos, la expresión uno es el que viste sea completamente verdadera. Uno es lo que viste, mis amados hermanos.
Uno es lo que viste. Es una expresión muy común y tiene mucho sentido cuando hablemos puntualmente de talí y de tzitzit. Por lo tanto, podemos empezar a concluir que cuando nos vestimos adecuadamente, y lo vi y repito en el tema de tefilá, cuando hablamos la importancia de levantarnos muy temprano en la mañana y vestirnos adecuadamente, y dije adecuadamente para estar en la oración, en la presencia de nuestro Padre. Entonces, necesitamos entender cuáles son los mandamientos, las misbot, las ordenanzas que el Eterno nos entrega para vestir los tzitzits, los flecos, para usar el talí, para tener esas 4 puntas en las esquinas de nuestro vestir. Es tan importante, mis amados hermanos, tan importante el vestir el talí, a usarlo adecuadamente, digo adecuadamente en el lugar correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, oportuno. El estudio de esta semana nos indicará incluso a qué puntos, a qué lugares definitivamente nuestros tzitzits, por ejemplo, para el caso de los varones, dije para los varones, los tzitzits para los varones, hay puntos, lugares en los cuales definitivamente no podemos ingresar, no podemos permitir que ellos toquen algún elemento contaminado, por ejemplo, en un baño, cuando visitamos un lugar, un restaurante, y hay un lugar contaminado como ese, pues tenemos que ser exclusivamente cuidadosos con el portar los tzitzits o si es el caso de llevar consigo un talí, por favor. Debemos aprender a tener tanto cuidado con los elementos de nuestro vestir sagrado, tanto así que es como cuando mencionamos el Shema Israel. Tenemos que tener esa honra, ese respeto, para que cuando anunciamos el Shema lo hagamos tan debidamente, tan honrosamente y tan de manera prudente que no incurramos de una manera inapropiada al desarrollar estos aspectos. Así es que la ropa que vestimos tiene, por supuesto, una gran influencia no solamente sobre nosotros mismos, sino también sobre las personas que nos rodean. Por eso cuando nosotros nos presentamos en la congregación, en la Keilah, nos presentamos de la mejor manera posible, hermanos. Nos vestimos adecuadamente, es la casa, es el Mishkan, es el templo, el Betamidrash, es el lugar donde nos reunimos como los hijos del rey, para adorar al rey, para presentar nuestra ofrenda, nuestra gratitud al rey. Por lo tanto, hermano, usted se presenta a ese lugar con el mejor vestido que usted tiene para la mejor ocasión en el día de Shabbat, en ese día tan extraordinariamente importante de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a ver entonces en qué momento y de qué manera la palabra nos empieza a indicar que este vestimenta debe llevarse a cabo de la manera correcta y en el momento correcto. Quiero que me acompañe por un momento, por favor, al libro de Números, en el capítulo 15 y en el verso 37. Libro de Números, capítulo 15, verso 37. Libro de Números, capítulo 15, verso 37. Y es interesante, hermanos. Ustedes recordarán que finalizando la semana anterior con el tema de Tikkun, les dije que dejaba abierto el tema para esta semana, porque aunque hay muchas formas de palabras con T que tienen que ver con Torah, entonces no tenía en mi agenda aún el definir esta semana qué tema íbamos a tratar. Y justamente esta mañana, muy temprano en la mañana, justamente hoy, muy temprano en la mañana, un querido hermano de nuestra Keilah en Israel Casa Integral me escribió y me dijo: por favor, pastor, recuérdeme cuál es el texto bíblico para hablar de los tzitzits. Quiero entrar en ese punto. Y le indiqué, por supuesto, el libro de Números que vamos a leer en este instante, el libro de Números, Bamidbar, capítulo 15, verso 37. Y le escribí este texto e inmediatamente entendí que lo que mi Adonai quiere para esta semana aquí en Torah al instante es el tema de talí y tzitzit. Vean cómo el Eterno siempre nos habla cuando tenemos nuestros oídos y nuestros ojos abiertos y despiertos a escuchar atentamente su voz. De hecho, tenía pensado, les soy sincero, tratar otro tema que había considerado muy importante. Seguramente lo vamos a tratar en otro momento. Y esto es interesante y lo voy a mencionar porque lo vamos a considerar. De hecho, lo veremos en nuestro siguiente parashá justamente, porque me parece que el tema de Tazria,
la parashá que viene la siguiente semana. Pensé que podríamos tomarnos toda esta semana para hablar de ese parashá. De hecho, ya está grabado en los estudios anteriores, para que usted esté muy atento y lo escuche. Tazria. Y quería hablar sobre el tema de la importancia hasta hoy de lo que es la lepra y ese daño tan impresionante que se ocasiona, aunque no tengamos esa lepra física que en otros tiempos era tan común, pero hay una lepra que todavía nos consume, que produce ese moho a nuestro interior, en las paredes, en las casas, en la ropa, en nuestros corazones. Pero lo vamos a ver oportunamente en el tema de Tazria con el parashá. Libro de Números, capítulo 15, verso 37, lea conmigo, dice la palabra. Y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, por favor, habla a los hijos de Israel, está mencionando las 12 tribus de Israel. Siempre tengo que hacer este comentario, mis amados hermanos, porque es que esto no es para los judíos, porque toda la gente comúnmente dice, es que eso de los tzitzits, eso es para el pueblo judío. No, mi amado hermano, aquí dice, habla a las 12 tribus, a los hijos de Israel. Y cuando habla a las 12 tribus, a los hijos de Israel, está mencionando a la casa de Efraín y está mencionando a la casa de Judá. Dice, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Por sus generaciones. No dijo hasta el siglo XX o hasta el siglo XVI o hasta el siglo IV. Por sus generaciones tras generaciones tras generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Esto lo vamos a especificar, mis amados hermanos, porque tenemos los tzitzis con un color azul. El pueblo judío, ese color azul que va a representar o representa a Mashiach, el pueblo judío utiliza los tzitzis solamente de color blanco porque, repito, ellos aún no reconocen a Mashiach. Es decir, no reconocen a Mashiach y no reconocen este texto que puntualmente les habla del color azul. Dice el verso 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los misbot, los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, en los que podáis entrar en situación de pecado. Verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, mis mitzvot, y seáis santos a vuestro Adonai. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo, Adonai, vuestro Elohim. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amén. Vean lo interesante, mis amados hermanos, entonces, reunamos todo lo que hemos compartido hasta este momento para hacer nuestra pausa. Para hablar de las vestimentas que la palabra nos ordena en cuanto a talí, en cuanto a tzitzit, en cuanto a una kipá, porque el pueblo judío el tiempo de hoy viste de traje negro, camisa blanca, sombrero negro, la kipá, etc. ¿Por qué todo esto? ¿Es una cultura? ¿Es una moda? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Esos son aspectos que debemos tratar y debemos conocer. Porque cuando, repito, venimos a este tema de raíces hebreas, repito, Torah, cuando venimos a Torah, entonces pretendemos dejarnos una barba larga, dejarnos unos pilló, utilizar una kippah, utilizar los tzitzis blancos, porque los judíos utilizan tzitzis blancos sin entender la importancia del hilo azul, y entonces estudiamos la Mishnah, es decir, la Torah oral, estudiamos el Talmud, estudiamos, muchos textos. Llevamos a cabo las oraciones del pueblo judío, donde no aparece Mashiach por ninguna parte, y lo que hacemos es tratar externamente de copiar el modelo del pueblo judío y nos asimilamos, comillas, al pueblo judío que no reconoce a Mashiach. Y si no reconoce a Mashiach y nosotros copiamos el modelo tal cual ellos muy valerosamente hasta el día de hoy lo han conservado, probablemente entonces estamos entrando o incurriendo en un tema del cual se nos señala todo el tiempo
se judaizaron. Se están judaizando, se judaizaron, o como diría alguien, los perdimos. Por favor, en ese sentido, puede ser que mucha gente que nos está observando tenga razón, porque si estamos haciendo uso de todo lo judío, incluso del Seder, del protocolo y de la literatura judía, sin el discernimiento de Mashiach, evidentemente, en ese sentido, estaríamos judaizándonos. Por lo tanto, necesitamos tener claridad respecto de estos elementos. ¿Y cómo vamos a tener claridad respecto de todos estos elementos? Cuando podamos entender con absoluta claridad lo que significa el vestir adecuadamente conforme al misbot o a los misbot y no conforme a la copia del modelo de los hermanos de la tribu de Judá. Vamos a nuestra pausa, amados hermanos. Regresamos en unos segundos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy interesante, mis amados hermanos. Muy, pero muy interesante el tema. Recuerden que siempre mi primera reunión de semana, con respecto al tema que vamos tratando, siempre será una reunión muy pausada, tranquila. Quiero introducir el tema, quiero tocar varios aspectos y quiero a su vez traer a sus corazones un interés especial por profundizar sobre el contenido de este tema tan importante. Entonces, según el texto que hemos leído en el libro de Números, en el capítulo 15, verso 37, quiero hablarle en este tiempo a mis amados hermanos varones. El uso de los tzitzits no es un asunto que al pastor o al moré o al roe de la congregación se le ocurrió. El uso de los tzitzits es una misbot, es decir, es una obligatoriedad de un hombre kadosh. Es obligatoriedad de un hombre kadosh vestir los tzitzits, usarlos en los 4 puntos en nuestro cuerpo, 2 en la parte delantera, 2 en la parte posterior, al cinto, a la cadera, a la cintura. Allí los colocaremos. Y surgen, por ejemplo, preguntas como estas. ¿Es necesario que los tzitzis sean visibles? ¿Es necesario que los tzitzis tengan una medida, una extensión establecida? ¿Es necesario portarlos en todo momento, en todo tiempo? ¿O simplemente en ocasiones especiales? ¿En qué momento debemos hacer este ejercicio? Son preguntas muy interesantes. Voy a procurar, repito, obviamente, dar las respuestas. Pero también quiero hacer mención a lo siguiente. Tenemos muchas opiniones, hermanos. Muchas opiniones. Yo quiero ser respetuoso de las opiniones de cada ministerio. Solamente leamos la palabra, entendamos la palabra, discernamos esta palabra y concluyamos con lo que la palabra nos indica. Algunos hermanos me han dicho que les gusta utilizar los tzitzits que sean extremadamente largos, incluso mucho más allá de la rodilla. Y les gusta. Bueno, perfecto, hermano. Amado hermano Moré, amado pastor, hermanos de congregaciones de Keilah, ¿gustan ustedes utilizar ese tipo de tzitzits extremadamente largos abajo de la rodilla? Sí, está bien, hermanos. Hay gente que es talla S y le gusta usar talla L. Hay gente que es talla L y le gusta usar talla S. Ahí ellos verán cómo se acomodan. En verdad. Pero no quiero que lleguemos a tratar este punto desde una moda o una conveniencia. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Porque en una ocasión le pregunté a un amado pastor muy querido, a quien amo y respeto profundamente, cuál es la medida condición especial para los tzitzits, y él no me contestó con una respuesta desde el hecho bíblica porque no está puntualmente la medida. Pero dijo, en lo personal me gusta usar los tzitzis extensos, abajo de la rodilla, muy largos, para que cuando yo salga a la calle y camine, ellos se muevan de un lado a otro, de aquí para allá y de allá para acá. Y está bien. Y esto le llama la atención a la gente y la gente me pregunta. Y cuando la gente me pregunta, pues yo me deleito en contestarles. Libro de Números, capítulo 15, verso 37, y les doy la palabra y aprovecho la ocasión para compartir. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! Extraordinario. Otros queridos amigos en el ministerio, que hemos tenido ocasión de hacer entrevistas con ellos aquí a través de
Radio Génesis 128. Me dicen, no, los tzitzits son tan personales y tan íntimos que no necesito que nadie los vea. Usted simplemente colóquelos y guárdelos en el interior de su ropa, porque nadie necesita ver sus tzitzits, solamente tú debes tenerlos puestos para que seas tú el único que conozca que los tienes puestos, para que seas tú el único responsable, según este texto, dice, para que seas tú recordando guardar los mandamientos y ponerlos por obra, de tal manera que cuando tú sabes que estás vistiendo tus tzitzis, entonces no estés mirando el mundo y permitiendo que tus ojos se prostituyan con las cosas que el mundo ofrece. Entonces, esa parece ser también una expectativa muy importante. Ahora, quiero concluir en esto, hermanos. Sea que los uses extensamente largos, sea que los uses medianos, sea que los uses cortos, sea que los guardes, que los lleves internamente y no los quieras enseñar con nadie, por favor, mi amado varón, lo que quiero pedirte hoy es que los uses, porque ese es el mandamiento. Repito, los tzitzis tienen un mandamiento de obligatoriedad. Sí o sí los debes usar. No es el caso, por ejemplo, de la kipá. La kipá no tiene una ordenanza propiamente. De hecho, la kipá realmente su historia es relativamente corta. No tiene más de 100, 150 años en el que se utiliza kipá. Así es que no es de uso obligatorio. Ustedes notarán que yo en lo particular tengo kipá. Algunos hermanos me han regalado kipá. Amén. Gracias por los hermanos que una hermana, familia, estuvieron en Israel y me trajeron una kipá que la tengo y la guardo con mucho cariño, con gran aprecio. Y no la uso propiamente, pero sí tengo una especial cuidado con ella, la guardo con mucho cuidado, la tengo. No tiene una obligatoriedad desde el punto de vista de misbot, pero tiene una gran representación de recordar que siempre sobre mi vida, sobre mi cabeza está mi amado Yeshua HaMashiach, y en ese sentido lo podemos entender bastante bien. Bueno, mis amados, en ese sentido, entonces nos daremos cuenta, como dice un comentario rabínico al respecto, la idea de la vestimenta es un reflejo de la idea de que en el hombre hay más que un mero concepto humano de creación. El hombre es más que el animal. La supremacía de la humanidad sobre los animales radica en la capacidad de controlar su naturaleza animal. Si bien el cuerpo humano funciona de manera sumamente similar al cuerpo de los animales, con todos sus deseos e instintos, también cuenta con la singular capacidad de controlarlos. Por ejemplo, el hombre puede elegir ayunar incluso cuando hay alimentos disponibles, mientras que un animal es incapaz de efectuar semejante elección. El hombre tiene la capacidad de elevarse y santificar sus impulsos físicos, y lo hemos venido mencionando en los diferentes programas. Cuando estamos en el nivel 3 de la Kadosh Torah, entonces elevamos nuestro espíritu a una condición de pensamiento, a una condición de palabra, de hacer, de decir, de ver, de entender, con mayor altura, y repito, no para vanagloria ni para humillar a otros hermanos, sino con toda humildad reconocer que evidentemente nuestra vieja manera de pensar ha cambiado y ahora tenemos una nueva manera de vivir con la mente de Yeshua HaMashiach. Sin embargo, en lo concerniente al pueblo de Israel, la capacidad de la persona de dominar su naturaleza animal crece y florece, transformándose en una vocación de carácter moral mucho más elevada que el común. Por favor, tengan presente esta frase. Estoy haciendo una lectura, un comentario rabínico que me pareció muy interesante. Cuando nosotros venimos al nivel 3 de Torah, estudiamos misbot, la forma de vestir, nuestra forma de alimentarnos, lo impuro, la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre lo puro, lo impuro. Entonces, sin lugar a dudas, subimos a otro nivel. Y este nivel que nos transforma, lo convertimos en una identidad.
lo convertimos en una vocación moral, lo convertimos en un estilo de vida. Ya no puedo estar con mis ojos frente a una pantalla de televisión viendo, perdón la palabra que voy a utilizar, la basura de la contaminación del mundo, a menos que yo pueda ver un gran documental, un gran programa de información académico, cultural, arqueológico, de la arquitectura, de la cultura hebrea, del pueblo de Israel. Bueno, yo disfruto, hermanos, se los puedo decir, que creo que no hay una noche en que antes de dormir primero no vea una buena historia sobre Israel, sobre Egipto, sobre el recorrido, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra identidad como casa de Israel. Alguna vez ustedes, recientemente, la semana anterior creo que lo mencioné, estábamos hablando de Tikkun y recordamos cómo la corona española a través de la Inquisición incurrieron en esa acción perversa de conquista hacia nuestras tierras. Eso ocasionó muertes, masacres, violación a nuestras culturas indígenas, y de allí se produjeron hijos bastardos, sin padre conocido por lo menos. Todo esto. Y con el paso de los años y los siglos, en el paso del tiempo, el gobierno español pidió públicamente por escrito a Israel perdón por aquellas masacres ocurridas. De hecho, recordarán ustedes que entonces la corona española o el gobierno español envió un comunicado diciendo que todos aquellos que tengan esa identidad de Israel, del pueblo de Adonai, según los apellidos, tendrían la posibilidad de ingresar a España con una visa especial reconociendo esa identidad. Entonces, inmediatamente, usted que tiene sus oídos abiertos y está interesado en estas informaciones, usted entra a disfrutar de un internet, a las facilidades del estudio y de la investigación, y busca el origen de los apellidos y quiere saber si sus apellidos, el de su esposo, el de su esposa, el de sus familias, 3, 4 generaciones anteriores, y empezamos a buscar nuestra genealogía y encontramos en todo este proceso que tenemos una identidad. ¿Cuál? La identidad de la casa de Israel. Entonces no pierdas el tiempo en noticias baratas, mal informadas, desinformadas, totalmente, políticas, que nada tienen que ver y nos pierden del sentido verdadero de la vida. Ocupémonos de aprender y de estudiar cosas importantes. Esto es lo que necesitamos. Por eso en Torah tenemos un estilo de vida, un nivel más alto, una cultura elevada en que nos formamos con dignidad, con decencia, con una actitud de honra para nuestro eterno Padre. Así es como nosotros entonces utilizamos este proceso que el Eterno nos indica, y estos tzitzits nos empiezan a dar una identidad. Voy a compartir en 2 segundos, con el permiso de mi amado hermano Henry, un hermano de nuestra Keilah, hermano Henry Chalón, sé que estás allí. Me compartía en estos días, él tomó un vuelo de Orlando a Charlotte, y saliendo del aeropuerto de Orlando, él venía como todo un hombre kadosh vistiendo sus tzitzits. Siempre los viste, siempre. Es de los pocos hermanos de la congregación que siempre, en todo momento que le veo, tiene consigo sus tzitzits. Y en el aeropuerto, en Orlando, cuando le hicieron el check-in, la revisión de seguridad, le hicieron una pequeña interpelación que por qué traía consigo estos elementos. El hombre de seguridad incluso le dijo que debía retirárselos, que no le podía permitir llevar estos elementos consigo. Y obviamente mi amado hermano le explicó al oficial de seguridad que esta es nuestra identidad como hijos de Israel, como Israel, casa integral, como casa de Israel. A lo cual el hombre, por supuesto, no va a entender porque él no tiene la menor idea de qué le está hablando. Por más que le hable de Números capítulo 15, verso 37, tampoco lo va a entender. Pero finalmente se acercó otro oficial de seguridad y le dijo, no hay problema. No problem, es ok. Déjelo pasar. Estos son asuntos, le dijo, son asuntos de los judíos. Eso es una cosa de los judíos. Y lo dejaron pasar. Obviamente, repito, no se trata de un asunto de los judíos, entre comillas. Se trata de una manera, una prenda de vestir que el Eterno dispuso para los hombres. Para los varones, ¿con qué propósito? Que cada vez que nosotros estemos frente a una situación de pecado, de debilidad, vistiendo nuestros tzitzit, recordamos que estamos en un nivel de santidad, en un nivel de kadushá. Por lo tanto, no podemos desviar nuestros ojos y prostituirnos
con la contaminación del mundo. Así es que el tzitzit es algo que está evidentemente apegado a nuestra vestimenta espiritual, a nuestra vestimenta física, a nuestra vestimenta desde el punto de vista externo y que nos permite expresar un nivel, repito, más elevado como un comportamiento ético, de respeto y de honra, como una prenda que además de ser común, simboliza el apego en el que nosotros estamos hacia la Kadosh Torah, hacia la palabra. Es un propósito vestir porque ese propósito nos indica que evidentemente reconocemos a Mashiach y que somos probablemente débiles ante cualquier tentación, pero que siempre hay una meta, un limitante que nos puede decir, hey, un momento, detente. Estás mirando el lugar equivocado, estás hablando el momento equivocado, estás escuchando algo equivocado y nos lleva a un nivel donde hoy podemos decir, un momento, sé que debo permanecer y mantener siempre una condición de santidad. Ahora, vamos a definir en los minutos que nos quedan, básicamente muy pocos minutos, por qué la importancia del hilo azul. Esto es bien importante. El hilo azul turquesa en hebreo es la palabra tejelet. Esta palabra tejelet tiene que ver con una relación muy directa a lo que es la palabra taihlit. La palabra taihlit, esa palabra taihlit significa propósito, porque debemos a través de ese color azul ver la inmensidad de la creación, lo que conocemos como el cielo, es decir, algo infinito, que toma ese tinte de color tejelet. El color tejelet es el color azul, tejelet, que está encarnado en el propósito de la vida de los hilos de los tzitzits. Y entre ellos el hilo de tejelet conecta nuestra vestimenta, nuestra manifestación externa con el propósito interno de la palabra en nuestros corazones. Me explico, voy a repetirlo. Este hilo azul está representando a nuestro amado Mashiach. Este color azul representa el color celeste, ese color, el color tejel, que es ese color azul, nos indica la intimidad externa con Adonai, pero que a su vez representa mi intimidad interna para con el Padre. Y el propósito y el destino de cada uno de nosotros está determinado por el cumplimiento de los misbot. Recordemos, tenemos 248 misbot positivos y 365 de misbot negativos, es decir, 365 misbot de cosas que no tenemos que hacer, que no debemos hacer, y 248 misbot que sí tenemos que cumplir. Estos 248 y estos 365 tienen que ver a su vez con los 248 partes del miembros del cuerpo y los 365 tendones de la persona. De la manera que cada uno de estos 365 y 248 nos van a sumar 613 misbot, y estos 613 misbot a su vez son los hilos que van a conformar los tzitzit. Ya los veremos mañana oportunamente, no se preocupen, se los voy a definir punto a punto, punto a punto. Recuerden que hoy tan solo es un tema de introducción. Y estos 613 misbot, entonces los van a indicar aquí. Vamos a ver cómo cada uno de estos nudos, 1, 2, 3, 4, y vamos a ver cómo cada uno de estas orlas, 8 en total, representan y tienen un valor absolutamente identificativo. Todos ellos sumados entre sí nos van a llevar a contemplar lo que hoy, repito, conocemos como los 613 misbot. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio antes de despedirnos, y quiero invitarlos, que recuerden que ha sido la manera como hago la introducción siempre al tema, para que cuando usted, mi amado hermano, tiene preguntas sobre estos temas, pues yo les recomiendo de manera muy práctica y sin complicarnos ni volvernos religiosos al respecto, vaya a internet, busque la palabra talit, busque la palabra tzitzit. Inmediatamente lo primero que el internet hace es enviarnos a una página, a un diccionario, si puedo decirlo de esta manera, llamado Wikipedia. Y en Wikipedia encontramos una gran información, mucha de ella, en un 98% creo,
que puede ser bastante aproximada o verdadera con respecto a muchos textos. Veamos la definición, por ejemplo, de la palabra, bueno, estamos en tzitzit, vamos a hablar de la palabra talí. La palabra talí tiene que ver con la expresión manto. El talí es un manto. Y sobre esta semana, espero que sea el día miércoles en promedio, quiero hacer una enseñanza, casi tipo una predicación sobre lo que es un manto. El manto de Elías, por ejemplo, maravilloso, la importancia de Elías, Eliseo con el tema del manto, la importancia de Moshe cuando traspasa el manto con Josué. Vamos a ver esos aspectos tan interesantes. Y aquí en Wikipedia nos define de la siguiente palabra, de la siguiente manera. Talí. Tenemos el talí sefardí y tenemos también algún tipo de talí ashkenazí y ya veremos algunos aspectos sobre eso. Dice talí gadol. El talí gadol es un talí de tamaño grande. Es utilizado por los hombres en el momento de la oración en la sinagoga y en el momento de la oración shacharit, esto es la primera oración que hacemos en la mañana. Entre los pueblos ashkenazí, la costumbre de cubrirse con el talí gadol, con el talí grande, mañana les enseñaré un modelo de talí grande también. Este talí gadol está reservado a los hombres casados. Vean qué interesante, hermanos. Esto es tan importante, mis amados, porque yo veo en tantas congregaciones o en tantos hermanos que simplemente compran por internet un talit. Normalmente buscan un talí económico, barato, que no les cueste mucho. Pero no, hermano, esto no se trata de cuánto cuesta o si es más grande o más bonito. Se trata si eres soltero, si eres casado. Se trata incluso, el color tiene una incidencia, si es sefardí, si es ashkenazí. Es interesante. Y lo menciono, hermanos, porque observen, entre la comunidad ashkenazí solamente los hombres casados pueden utilizar un tipo de talí gadol, un talí muy grande, es bastante grande. De hecho, tengo uno que no lo utilizo con mucha frecuencia, por lo menos públicamente, lo utilizo más que todo en casa. Cuando celebramos el tiempo de Shabbat, es cuando lo utilizo aquí en casa para mi cobertura y por cuidado y por el tratamiento propio del talí, procuro siempre usarlo solamente en casa. En la congregación utilizo otro tipo de talí, un poco más corto, ya vamos a ver esto, el talí katán, más pequeño. Ahora, vemos que de acuerdo con esta costumbre pueden cubrirse con talí gadol solo en ocasiones especiales. Los hermanos del pueblo judío, también denominados Mizraim, tienen la costumbre de cubrirse con el talí gadol desde la edad de los 13 años, cuando el niño ha celebrado su bar mizvah. Recuerden que ha sido circuncidado, brit milá, a los 8 días, y a los 13 años ya tiene su bar mizvah y allí empieza a usar adecuadamente ya con propiedad su talí, o incluso antes de la ceremonia. Las comunidades conservadoras y reformistas permiten que las mujeres hagan uso del talí gadol, a pesar de que las mujeres ortodoxas judías no pueden llevar. Esto para parafrasear un poco y hacer un punto, vamos a dejarlo para el día de mañana porque el tiempo se nos agotó. Hay una pregunta que ustedes me formulan con mucha frecuencia. ¿Pueden las mujeres utilizar talí? Bueno, las mujeres hoy con el tema de la modernidad y ante tantas circunstancias, obviamente, ya las mujeres también están utilizando talí, porque ya los rabinos, los jaján, así lo han permitido. Y la Torah oral ya nos da estas oportunidades. Aquí tengo justamente un talí, que es el talí de mi amada esposa, y vamos a ver los tipos de colores. Hay unos mantos de oración maravillosos que hoy ya están también, se usan con gran frecuencia para las mujeres, y creo que la pastora Pili sobre eso ha enseñado suficiente, la importancia del talí para la mujer, la importancia del manto de oración para la mujer, que básicamente es una tela con un sentido más femenino que lo que usualmente usamos. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido una introducción muy básica al tema que vamos a tratar esta semana. El talí y los tzitzit. Espero que el tema sea de su agrado, espero que sea de su interés y además espero que aprendamos mucho sobre este maravilloso contexto en nuestra vida espiritual. Tiene un gran sentido, una gran importancia. Mis amados, hasta el día de mañana, muchísimas gracias. Déjenme sus preguntas, sus inquietudes. Recuerden compartir nuestro mensaje y espero, repito nuevamente, que haya sido de bendición para todos ustedes. Shalom, shalom. Amados, Israel, Casa Integral. Hemos presentado Torah al
Con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.